Buenos días, en esta ocasión voy a presentar lo que es el documento de confidencialidad de pruebas de pentesting de la materia de herramientas y hacking ético. Dentro del mismo voy a presentar este modelo que lo creé para presentar lo que es la confidencialidad entre cliente y equipo de seguridad. En este caso, es importante siempre poner la fecha en la que se va a firmar el documento entre ambas partes. Siempre colocar el nombre del cliente y el equipo de seguridad. Es decir, aquí el equipo de seguridad va a ser la persona encargada de realizar todo el proceso, ¿ya? El propósito de este documento he establecido en este ejemplo entre la empresa y el equipo, definir 5 específicos, que es definir el alcance de pruebas, es decir, por ejemplo, dentro del sistema, dentro de redes, dentro de las aplicaciones, desde qué punto o desde qué año se va a realizar, es decir, si el sistema, las redes de aplicaciones son iniciadas, por ejemplo, desde el 2015, sin embargo, desde el 2020 es lo que vio la empresa, el cliente, lo que tiene más vulnerabilidades, es decir, desde qué fecha hasta qué fecha, desde qué límite hasta qué límite se debe realizar las pruebas. Es importante establecer limitaciones claras, es decir, las áreas o sistemas críticos que el cliente debe entender que son los primeros en ser realizadas las pruebas y detectados para poder aplicar todo el sistema para evitar más vulnerabilidades. ¿Ya? Es importante proteger la confidencialidad de los datos obtenidos, es decir, la empresa, nosotros como personas que realizamos las evaluaciones, firmamos este contrato para evitar si en el caso de que la empresa tiene más competencia, nosotros tenemos una sanción por parte de la empresa a la que damos el servicio, en el caso de que entreguemos la información vulnerable o no vulnerable de la empresa. Es importante proteger también la asignación de responsabilidades. Es importante tener clara quién va a ser el responsable y facilitador por parte del cliente y por parte nuestra, quién va a ser el responsable para hacer el seguimiento correspondiente. Es importante también establecer las medidas de seguridad para la información recabada. Para definir las prácticas y los controles de seguridad es importante la información de la seguridad de la información. Por otro lado, tenemos el alcance de pruebas. Aquí tenemos 6 puntos importantes. El primero es el sistema y entornos a evaluar, que pueden incluir o no incluir redes internas y externas, aplicaciones web, móviles, sistemas operativos. Aquí dentro de sistemas operativos son las computadoras del personal que trabaja en la empresa para evaluar cómo está el sistema operativo, si está o no con seguridades, si está con los antivirus correspondientes. De igualmente los servidores, base de datos y si es que aplica la infraestructura de la nube o la infraestructura del servidor. Tenemos los tipos de pruebas de pentesting que se puede aplicar una o dos o las tres si es necesario, si ya se hizo el correspondiente acuerdo con el cliente, que es la caja negra, caja blanca y caja gris. Siempre es importante realizar una de estas, por lo menos una de estas pruebas de pentesting. También tenemos lo que es técnicas y herramientas autorizadas. Aquí detallamos qué herramientas fueron aprobadas previamente, conversadas con el cliente y cómo se va a escanear las vulnerabilidades y también las pruebas manuales. Es importante que también se use lo que es las técnicas de ingeniería social, ya que es importante planificar a futuro el cómo se va a prevenir vulnerabilidades en distintos campos de la empresa que se puede manejar y venir a futuro. Es importante también las pruebas físicas y de la infraestructura. Dentro del mismo debe incluir lo que es evaluaciones de seguridades físicas de las instalaciones y dispositivos de red. También tenemos lo que es objetivos y resultados esperados, es decir, qué es lo que espera el cliente después al finalizar lo que es el incluir lo que es las migraciones de los nuevos implementaciones.
También tenemos la duración y cronograma de las pruebas, es decir, es importante que cada fase de planificación, ejecución y análisis siempre sea con del horario en el que se va a trabajar y el tiempo, es decir, por ejemplo, en la fase 1 se va a trabajar durante 3 semanas de la fecha tal a la fecha tal, de la fase 2 de tal a tal y la presentación final se dará a tal fecha. Siempre es importante la duración y el cronograma para que el cliente sepa y se guíe de acuerdo a lo que hemos presentado, cómo se va a ir realizando los avances. De igual manera, al finalizar cada fase es importante presentar lo que es los resultados que se dio en esta fase. También tenemos en la parte 3 los de que es las limitaciones de las pruebas. Dentro de esto tenemos lo que son 7 puntos que es importante establecer, que es el ámbito geográfico, es decir, la empresa en qué medio ambiente se maneja. Es importante saber la ubicación física, es decir, por ejemplo, está ubicado en Amazonas y Gaspar de Villarroel. Y las redes específicas, de igual manera, cómo la tienen, dónde la tienen, si la tienen ahí mismo en el edificio o la tienen en otro lugar. También las acciones en el sistema. Se restringen ciertos ataques y explotaciones como los que pueden causar las interrupciones o daños en el sistema, como puede ser, por ejemplo, los apagones, en el caso de que si se maneja la empresa en un edificio, ¿qué sucedería si es que el edificio se queda sin el generador o se apaga mientras están en producción? ¿Qué se va a realizar? ¿Qué medidas se va a tomar en el caso de que una máquina se dañe o se interrumpan las acciones? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a realizar? Todos esos puntos es importante tener documentado. También tenemos lo que es las privacidades y confidencialidad. Esta parte se limita a los accesos de los datos sensibles. No todos deben tener acceso al mismo y debe haber una o dos personas de confianza de los jefes que deban tener acceso a esta información, que se sepa que no va a dañar, que al contrario va a siempre estar pendiente de que no estén vulnerabilizados ni que cualquiera esté en acceso. Y que en el caso de que alguien detectó que alguien tuvo acceso a esta información, investigar e indagar el por qué y dar partes a las personas correspondientes. También es necesario tener las herramientas y técnicas permitidas que se van a definir durante el proceso para saber, bueno, después de realizar lo que es las pruebas, definir qué herramientas y técnicas se van a realizar depende de la gravedad de los daños. Es importante también que las pruebas de ingeniería social se la realice, que estas pueden estar restringidas si se considera que no son apropiadas y si el cliente no autorizó el ataque contra el empleado. También es importante la duración y el tiempo de las pruebas. Esto es para saber hasta dónde se puede realizar o cuál es la cantidad de límites que se puede realizar dentro de lo que es las pruebas para poder recopilar y recabar toda la información necesaria. Las restricciones legales y éticas. Siempre es importante ver cuáles las restricciones que se pueden o no realizar según las leyes de las empresas y las regulaciones aplicadas. También tenemos lo que es la protección de datos obtenidos. ¿Ya? En esta sección tenemos 6 puntos importantes, lo que es confidencialidad, es decir, limitar el acceso de los datos del personal y el personal autorizado o no autorizado, la encriptación de los datos sensibles durante el proceso. También es importante el cumplimiento normativo por parte de las personas que hacen el pen testing y también por las personas que realizan lo que es el papel de cliente. También hay que minimizar los datos. Solo se debe recolectar los datos necesarios de evaluar. No es necesario recopilar todos los datos para que nosotros lo obtengamos. ¿Por qué? Por confidencialidad de la empresa y cliente misma. Es necesario la seguridad de la comunicación. Es importante utilizar canales cifrados y autenticados para proteger lo que es los datos del tránsito. También es importante los informes y anotar todas las anomalías sensibles
para que las autoridades correspondientes la puedan revisar y tener a su disposición. Tenemos el punto 6, que es la responsabilidad, en la cual debemos mantener un registro de accesos de datos sensibles y firmas de quién fue el que solicitó tal acceso. También tenemos lo que es las responsabilidades de cada parte. Aquí tenemos 5 puntos por cada uno. La responsabilidad del equipo, que es el cumplimiento de los términos de contrato, es decir, seguir el alcance definido y respetar las limitaciones establecidas previamente. También tenemos lo que es la protección de la información sensible, confidencialidad y protección de los datos, lo que ya hemos hablado. El cumplimiento de las leyes de protección de datos. Es importante siempre cumplir con las leyes de privacidad. Reportar de manera clara y transparente. Es decir, informar las vulnerabilidades que se presentaron, depende de la gravedad del riesgo asociado a cada punto y indicarles cómo se va a mitigar tales vulnerabilidades. Y las comunicaciones claras, es decir, que el cliente pueda entender todo lo que se va a realizar dentro del proceso. También es importante actuar de forma ética, es decir, no causar daños, es decir, no afectar negativamente al sistema del cliente dentro de las pruebas. Por eso se recomienda siempre realizar una copia del sistema o de lo que se va a realizar las pruebas, y dentro de las copias eso es lo que se debe realizar. Una vez presentado todo lo que se va a realizar, eso es lo que se va a producción. Y cumplir con las normas de la industria. Todo lo que se realiza en el Código de Seguridad de Profesionales. Y por último tenemos la destrucción de datos después de las pruebas. Una vez realizadas las pruebas, si el cliente nos da autorización, no las podemos guardar como ejemplo para presentarlas como parte de nuestro trabajo a futuros clientes, o caso contrario, redestruir tales pruebas. Por otro lado, tenemos responsabilidades del cliente. Tenemos que definir el alcance y los objetivos como clientes, es decir, acortar el alcance si es posible, establecer expectativas, también lo que es proveer accesos y recursos, todo lo que la persona que nos da nuestro servicio, el servicio correspondiente necesita, lo debe realizar. Recursos humanos. El cliente es necesario que proporcione el personal interno que solvente la información necesaria. Proteger los datos sensibles, como las autorización, accesos a datos, identificar datos críticos. También tenemos lo que es la cooperación durante el pentesting, como el monitoreo y la supervisión. También la gestión de riesgos, es decir, qué riesgos puede tener el cliente o dudas dentro del proceso. También evaluaciones, resultados y recomendaciones. Aceptar la revisión del informe que se presentó por parte de la persona encargada y la implementación de las mejoras. También tenemos las medidas de seguridad para salvaguardar la información. Dentro del mismo tenemos lo que es 7 puntos, que es el cifrado de datos, asegurarnos que los datos sean transmitidos y almacenados de maneras cifradas, control de accesos, es decir, implementación de la autenticación de multifactor, manejo de datos sensibles, el uso de las herramientas seguras, canales de comunicación seguras. Acuerdo de confidencialidad, gestión de iniciantes. También tenemos lo que es la duración de acuerdo de confidencialidad. Según los reglamentos, estos acuerdos de confidencialidad tienen previamente 5 puntos importantes que debemos saber y prestar mucha atención, que es la duración específica. Estos documentos siempre tienen un plazo determinado, por ejemplo, de 2 a 3 años, depende de la entidad y depende del trabajo que se hizo. También da la dependencia de la información, es decir, la duración también puede variar según el tipo de información, es decir, sean técnicas simplemente de una evaluación nada más, o de seguridad, algo más profundo. También la revisión y renovación y revisión. En el caso de que ya pasó el tiempo establecido y el cliente hizo una renovación o simplemente una revisión para saber cómo está, o si debe nuevamente hacer otra renovación. ¿Ya? También tenemos lo que es las excepciones.
Dentro del mismo tenemos lo que son los acuerdos y también tenemos lo que es la duración tras del proyecto. La obligación de la confidencialidad puede ser con un máximo hasta de 5 años de la finalización del pentesting, es decir, de lo que se realizó la presentación, 5 años después ya no tendría validez el trabajo presentado. Y como último tenemos las cláusulas de finalización y cumplimiento. Dentro de la finalización tenemos lo que es cumplimiento completo, que se realizó y se presentó todo lo que requería el cliente, el mutuo acuerdo, es decir, que ambas partes están de acuerdo. También tenemos lo que es incumplimiento de parte y parte, es decir, del cliente y de la persona o entidad que realizó la seguridad, y también fuerza mayor, el por qué tal vez no se pudo completar o terminar o suspenderse el contrato o el ítem que no se logró culminar. También tenemos lo que es excepciones de cumplimiento. En la parte de divulgación por requerimientos legales, en el caso de que la empresa que fue el cliente esté involucrada en un trámite legal y nosotros como empresa de seguridad debemos presentar, es la única forma en la que pues se puede divulgar dicha información recabada. O también tenemos lo que es la divulgación en casos de emergencia. En el caso de que la empresa esté dispuesta en situaciones de riesgo, se puede realizar lo que es la presentación de toda la información recabada. De igual manera, es importante colocar dentro del documento lo que es firmas del cliente, el nombre de la persona encargada que estuvo y qué cargo tuvo en el área y en qué área, y por parte del equipo, el técnico, la técnica que estuvo en cargo y qué cargo tiene dentro de la empresa de seguridad y las firmas correspondientes de cada uno. En este caso, voy a colocar o he colocado un caso de estudio. Es un caso de filtración de datos de una compañía de tecnología en Estados Unidos. Para saber un poco, necesitamos de entender el contexto. Esta es una compañía X en Estados Unidos que contrató un equipo de pentesting para realizar las pruebas de seguridad de su sistema y aplicaciones. Sin embargo, a pesar de la naturaleza de la confidencialidad de la información manejada, no se formalizó el documento de confidencialidad que incluyó todas las cláusulas previamente vistas sobre la eliminación de la seguridad de datos obtenidos durante las pruebas. Ahora vamos a entender un poco del incidente que leímos en el contexto. Durante las pruebas el equipo de pen testing recopiló la información sensible, que incluía detalles de vulnerabilidades de sistemas, contraseñas temporales, datos de accesos a redes privadas y otros datos críticos. Debido a la falla de acuerdo que fue claro sobre cómo manejar dicha información, al finalizar el proceso, no siguió el procedimiento estricto de eliminación segura de datos recopilados. En un incidente posterior, una de las copias de estos datos fue filtrado accidentalmente. Posteriormente, debido a un error de manejo de la información, ya sea por archivo mal almacenado o por un dispositivo de almacenamiento que no fue destruido adecuadamente. Con respecto a esto, ¿qué consecuencias tuvo? Aquí yo analicé 3 causas específicas, que es del daño de recopilación, es decir, la filtración de los datos sensibles, que fue la reputación de la empresa. También tenemos demandas legales, es decir, desde el cliente, que usó una serie de demandas legales por la protección de datos del consumidor, porque consumió consumió lo que es la seguridad de dicha empresa. También la empresa de seguridad tuvo multas y sanciones económicas debido al incumplimiento de la regularidad de seguridad de datos. También tengo aquí lo que es análisis de cómo el documento de confidencialidad propuesto podría prevenir el incidente. Aquí es importante entender 5 puntos importantes, que es la protección de datos de recopilación. El documento podría haber estipulado claramente la información de qué caso se debe hacer después del pentesting para la confidencialidad. También es importante la eliminación segura de datos.
También lo que es las responsabilidades del equipo de pentesting, es decir, que el equipo de pentesting se haga responsable del manejo de los datos y de la eliminación de dichos datos después de las pruebas. También tenemos lo que es acciones correctivas y consecutivas legales, es decir, que los equipos y las cláusulas estipulen claramente cuál es la legalidad severa por el incumplimiento, multas e indemnización por daños de parte y parte. También tenemos lo que es el cumplimiento con una regulación. Es importante estar claros que el pen testing cumpla con las leyes y regulaciones sobre lo que es la protección de datos.